Bienvenidos a la clase de cardiopatías congénitas más frecuentes en neonatología. A lo largo de esta clase haremos una breve introducción de alguna incidencia de las cardiopatías congénitas en Chile y hablaremos a manera general de los principales síndromes por los cuales se manifiestan las cardiopatías congénitas en este grupo etario. Una breve introducción de lo que son las cardiopatías congénitas y este problema en nuestro país. En forma mundial se sabe que las cardiopatías congénitas ocupan la segunda causa de muerte en los menores de un año, son la segunda causa de muerte en los pacientes que tienen de la mortalidad infantil. Es, Tiene una incidencia de aproximadamente un 1%. Un 1% de todos los recién nacidos vivos a lo largo de un año van a tener algún grado de cardiopatía congénita. Esto nos permite estimar un número bastante estable de 2.400 casos nuevos al año, de los cuales prácticamente la mitad van a necesitar cirugía. Y si a eso le sumamos los procedimientos quirúrgicos que se hacen en un mismo paciente durante un año, que en algunas ocasiones puede ser más de uno, tenemos un número estimado de aproximadamente 1.300 operaciones al año que se realizan en nuestro país o que deben ser realizadas en nuestro país para tener una cobertura del 100% de todos los niños que nacen con estos problemas. Indudablemente que esto eh, genera algunos desafíos en nuestro país, puesto que las cardiopatías congénitas solamente se operan en Santiago, lo que implica que hay una distribución que tenemos que hacer una adecuada cobertura para todos estos pacientes que nacen. Dado la gran distancia, que no podemos pelear contra esa gran distancia a los centros cardioquirúrgicos de 2.000 kilómetros hacia el norte y hacia el sur. Junto con eso hay una brecha en recursos humanos en cuanto a la disponibilidad de cardiólogos pediátricos a lo largo del país, que no siempre están parejas a lo largo de nuestro territorio. Así cobra muchísima importancia que cada vez sepamos sospechar y diagnosticar las cardiopatías congénitas de manera tal de que el equipo de salud, al reconocerlas, pueda instaurar las medidas para hacer una estabilización pronta y un traslado adecuado para ofrecer el tratamiento definitivo. Indudablemente que el no tener una distribución territorial pareja del equipo especializado, corremos el riesgo del diagnóstico y traslado tardío. Lo que les decía entonces cobra mayor importancia un rápido diagnóstico y una rápida estabilización. Entrando un poco en materia, ¿qué es lo que son las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón o de sus vasos que están presentes desde el nacimiento, ya sea debido a un desarrollo embriológico anormal o bien persisten después del nacimiento estructuras que en la vida fetal se consideran normales, por ejemplo, el ductus arterioso y el foramen oval permeable. Para poder entender ¿por qué estas cardiopatías congénitas están presentes desde el nacimiento? Es decir, acompañan durante todo el desarrollo fetal y embrionario durante el embarazo y no se manifiestan habitualmente en el embarazo y solamente eh, producen la sintomatología en el periodo neonatal. Debemos tener alguna noción de cómo es la circulación antes del nacimiento, la circulación fetal. Recuerden ustedes que en la circulación fetal la sangre no es derivada directamente hacia los pulmones, puesto que el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta, no en los pulmones. Por lo tanto, el retorno venoso que llega desde la vena cava inferior y desde las- la, la- la vena umbilical llega directamente a la aurícula derecha y una gran proporción pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y otro porcentaje vía foramen oval llega hacia la aurícula izquierda. Como ustedes pueden ver en el diagrama, el porcentaje que llega hacia el ventrículo derecho, VD que está indicado, sale hacia la arteria pulmonar y un gran porcentaje de eso va vía ductus arterioso hacia la aorta descendente y un pequeño porcentaje, ahí se muestra un 7%, va vía arterias pulmonares hacia el pulmón, que no representa un sitio significativo de flujo sanguíneo. Por lo tanto,
Gran parte del débito cardíaco, del débito sanguíneo del ventrículo derecho va vía ductus hacia la aorta descendente y se mezcla con lo que lleva el ventrículo izquierdo también por la aorta ascendente y se mezcla con lo que se deriva del ductus en la aorta descendente. El hecho de que no haya sangre en los pulmones implica que existe una resistencia vascular pulmonar elevada antes del nacimiento, lo que al momento del nacimiento se produce la situación inversa. Al entrar aire a los pulmones, la resistencia pulmonar baja y eso produce que el flujo sanguíneo aumente hacia los pulmones y disminuya por el ductus. A lo largo del primer al segundo día, al disminuir el flujo sanguíneo desde el lado derecho por el ductus hacia la aorta descendente, va a producir el cierre del ductus y va a producir entonces un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Por lo tanto, lo que se debe recordar es que para entender por qué las cardiopatías congénitas no se manifiestan antes del nacimiento, es que la circulación fetal permite mantener camuflado, mantener simulado unas cardiopatías incluso graves debido a los fenómenos clave, el ductus arterioso y la resistencia vascular pulmonar. Al momento del nacimiento, al cerrarse el ductus y al caer la resistencia vascular pulmonar, toda la hemodinamia del niño cambia y puede recién ponerse de manifiesto una cardiopatía grave. En estos diagramas ustedes pueden ver qué es lo que ocurre al cerrarse un ducto. Por ejemplo, veamos el primer diagrama de una obstrucción derecha. Si no existe paso de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y posteriormente hacia los pulmones, indudablemente que el paciente va a caer en una situación de cianosis, no va a haber un intercambio de gaseoso a nivel de los pulmones una vez nacido. Pero en el momento antes de nacer, ese flujo se sostenía a través del ductus arterioso, es decir, el lado izquierdo del corazón le prestaba sangre al lado derecho del corazón y por eso no se notaba. La situación contraria, por ejemplo, si existe una, como ustedes pueden ver en la obstrucción izquierda, el ventrículo izquierdo se ve de buen tamaño, pero la aorta, fíjense cómo está interrumpida, es decir, no hay paso de sangre hacia distal después después de la emergencia de la arteria subclavia izquierda. Y ustedes pueden ver que todo el flujo es sostenido por un ductus, que es lo que ocurre en la vida fetal. Se puede pasar bastante sin problemas, pero al momento del nacimiento, al cerrarse ese ducto, el paciente va a caer en una situación de hipodébito sistémico y producir síntomas. Por lo tanto, la, el cierre del ductus y la disminución de la resistencia vascular pulmonar van a ser los factores que van a producir eh, la aparición de las cardiopatías congénitas. La sobrevida depende del ductus, tanto para las cardiopatías obstructivas derechas, como ustedes pueden ver en el diagrama superior, donde se necesita ese ductus para favorecer la oxigenación, y en el caso del diagrama inferior, el ductus es el que sostiene el débito sistémico. Si consideramos estas dos cosas, entonces podemos hacer la gran división que existe entre las formas de presentación de cardiopatías congénitas. Uno es la cianosis y el otro es el shock o hipodébito sistémico, como veremos a continuación. Si bien es cierto, existen muchas formas clínicas de cardiopatías congénitas, muchas formas anatómicas de cardiopatías congénitas, la verdad es que la presentación clínica generalmente responde a estos dos grandes síndromes, la cianosis y las cardiopatías que se manifiestan con shock o hipodébito sistémico. Es verdad, existen algunas cardiopatías que pueden ser cianóticas y con hipodébito sistémico, pero son las menos. Por lo tanto, de una manera más didáctica, conviene separar estos grupos de cardiopatías entre cianóticas y cardiopatías con shock. Analizaremos en primer término las cardiopatías congénitas que se presentan con shock. Analicemos en forma entonces, en el esquema que está con las flechas, podemos ver ahí una cardiopatía que se manifiesta con hipodébito sistémico. Ustedes pueden ver
que existe un hipodesarrollo del lado izquierdo del corazón, donde la aorta es muy delgada y el débito está siendo sostenido por un ductus. Esto puede funcionar bastante bien en los primeros momentos del nacimiento, pero como les decía, en la medida que cae la resistencia vascular pulmonar y en la medida que se va cerrando el ductus, vamos a ir asistiendo a que el lado izquierdo no es capaz de sostener el débito sistémico y se va a producir lentamente un cuadro de shock porque no llega la suficiente sangre a los tejidos periféricos. Por lo tanto, shock o hipodébito sistémico se va a presentar generalmente en las cardiopatías que tienen un componente obstructivo del lado izquierdo. Ustedes pueden observar que si vemos las etiologías de shock o de hipodébito sistémico en el recién nacido, las 4 primeras causas son cardiopatías obstructivas del lado izquierdo. La coartación aórtica, que es cuando existe una estrechez en la aorta, en la aorta descendente, la estenosis aórtica crítica, una estrechez a la salida del ventrículo izquierdo, o bien que tengamos todo el lado izquierdo con un hipodesarrollo, que es la hipoplasia del corazón izquierdo, o bien cuando existe una aorta que está interrumpida, es decir, no se desarrolló completamente. Esas son las 4 principales causas de shock o de hipodébito sistémico. Es decir, cuando existe shock o hipodébito sistémico en el recién nacido, hablamos de una cardiopatía obstructiva del lado izquierdo. ¿Cómo se manifiesta un síndrome de hipodébito sistémico? Generalmente es un cuadro clínico que se da en recién nacido y está caracterizado por que existe una pobre perfusión, un llene capilar lento, palidez, cianosis periférica, pulsos débiles, taquicárdico y con disminución de la diuresis, o sea, oliguria. Pero en términos simples, en general, todo paciente que se manifiesta con un shock o con un hipodébito sistémico es un paciente que se ve grave y que en forma invariable se manifiesta con 4 signos que son los llamados 4 signos cardinales. ¿Cuáles son? La dificultad respiratoria o disnea, la taquicardia, la hepatomegalia, el crecimiento del borde hepático y un signo que si bien es cierto no está al alcance del examen físico, es fácilmente visualizable por una radiografía de tórax, es decir, el crecimiento de la silueta cardíaca o cardiomegalia. Tanto es así que este simple examen como la radiografía de tórax nos permite con bastante certeza y funciona bastante bien en realidad el poder sospechar en forma fehaciente que estamos en presencia de un paciente con una cardiopatía potencialmente grave. Así, si una radiografía de tórax nos demuestra crecimiento de la silueta cardíaca o cardiomegálica, debemos pensar que este shock es de origen cardiogénico, es decir, es por una cardiopatía congénita. Y si no tiene cardiomegalia, lo más probable es que no sea de origen cardiológico. Como una manera de ejemplificar esto, tenemos este paciente que ya es un recién nacido de 5 días, que nació con un buen peso, pero que empieza con sintomatología dificultad para alimentarse, dificultad respiratoria, decaído, taquicárdico al examen físico y ustedes pueden ver que no tiene necesariamente la presencia de un soplo o de un ruido al corazón, que no es de los signos cardinales de shock o hipodébito sistémico en recién nacido. Ustedes pueden ver la radiografía de tórax y destaca la presencia de una silueta cardíaca que si bien es cierto puede que no se vea tan grande, está aumentada de tamaño. Y ahí les presentamos una ecografía, ustedes pueden ver la imagen superior, el arco aórtico, vean ustedes cómo está disminuido o torcido el arco, y eso es una coartación aórtica crítica que está siendo sostenido por un ducto que les mostramos en la imagen inferior, donde dice PDA. Ese es el ducto arterioso que está colaborando, se está cerrando prácticamente y colaborando con el débito sistémico. Las cardiopatías obstructivas del lado izquierdo se presentan precozmente, en la medida que se va cerrando el ductus y disminuyendo la resistencia vascular pulmonar,
va rápidamente cayendo este paciente en una situación de hipodébito. Y tanto la interrupción de arco aórtico, la estenosis aórtica o el síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo se pueden manifestar después del primer día de nacido, y la coartación aórtica crítica lamentablemente puede presentarse después de que el paciente se va hacia su hogar, y generalmente la mayor parte de las veces se presenta entre los 9 y los 14 días aproximadamente de vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es muy importante que un paciente que se va a ir para la casa tengamos claro de que la sospecha, de que se ha descartado razonablemente la sospecha. Y descartar la sospecha de una cardiopatía obstructiva izquierda implica simplemente tener la seguridad de que este paciente tiene pulsos a distal simétricos, presiones arteriales simétricas en las cuatro extremidades. Y también implica que en el control de los 7 o 10 días este paciente se le tomen los pulsos, se haga control de presión de manera tal de poder descartar que se genere una coartación aórtica crítica en la segunda semana de vida. Cuando tenemos la sospecha o sabemos que se trata de una cardiopatía obstructiva del corazón izquierdo por un shock o por un hipodébito sistémico, el tratamiento consiste en mantener el ductus arterioso, ya que es el conducto que va a permitir que se produzca el paso de sangre hacia sistémico. Y eso se hace con un medicamento que se llama prostaglandina, que permite mantener al paciente estable hasta su tratamiento definitivo, que indudablemente que va a ser quirúrgico y quirúrgico precoz en un centro especializado. Hablemos ahora de la segunda forma de presentación de las cardiopatías congénitas en neonatología. Esa es la cianosis. ¿Qué significa cianosis? Cianosis significa coloración azulada de piel y mucosas, y se debe a la presencia de más de 5 gramos de hemoglobina reducida. Ahora, la cianosis puede ser periférica o puede ser central. La cianosis periférica dice relación con la coloración azulada solamente de la piel sin comprometer la mucosa. La mayoría de las veces la cianosis periférica es fisiológica y no dice relación con una enfermedad, no es patológica. Pero la que nos vamos a preocupar es la cianosis central. La cianosis central es aquella que compromete efectivamente piel y mucosas, y la cianosis central siempre es patológica. La cianosis central puede tener su origen en dos tipos de enfermedades: enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas. Y lo que importa entonces es hacer eh, la diferencia si estamos en presencia de una patología pulmonar o de una patología cardíaca. ¿Cómo hacemos la diferencia entre una cianosis central de origen pulmonar y una cianosis central de origen cardiológico? Ahí ustedes pueden ver algunas medidas. Sin embargo, lo más importante y lo que permite hacer rápidamente la diferencia es ver la respuesta que tiene el paciente en cuanto a su intensidad de cianosis al oxígeno. Las cianosis pulmonares se deben específicamente a que existe algo que impide que se produzca la adecuada entrada de oxígeno. Por lo tanto, va a tener una gran tendencia a mejorar si es que nosotros le administramos oxígeno. A diferencia de la cianosis central de origen cardíaco, en la cual el problema es más bien un cortocircuito que existe en el corazón, que impide que se produzca, que impide que se produzca un adecuado intercambio a nivel pulmonar. Por lo tanto, el administrar oxígeno a una cianosis central de origen cardiológico no va a tener un mayor impacto. O sea, quiere decir que los pacientes no van a mejorar si le administramos oxígeno. Eso es lo que se conoce con el nombre de test de hiperoxia. Para hacer la diferencia entre una cianosis de origen cardiológico y una cianosis de origen pulmonar, lo que debemos hacer es administrar oxígeno en altas concentraciones en la medida de lo posible, ojalá por un tiempo razonable. Algunos dicen 5, otros dicen 10 minutos, de manera tal de ver
¿Cuál es la respuesta? Ustedes pueden ver ahí la descripción clásica del test de la hiperoxia, pero lo que debemos recordar es que un paciente con cianosis de origen central, de origen pulmonar, va a mejorar su cianosis, va a mejorar su desaturación, a diferencia de un paciente con una cianosis central de origen cardiológico, donde al administrar oxígeno no vamos a ver una gran variación y no va a mejorar tanto su oxigenación como su saturación de oxígeno. Bueno, ya tenemos un paciente con una cianosis, ya sabemos que es central y tenemos una alta sospecha de que se trata de una cianosis central de origen cardiológico. La verdad es que son pocas las patologías que pueden dar una cianosis central de origen cardiológico y como una memotecnia para recordar, la verdad es que uno dice que las causas de cianosis central de origen cardiológico están dadas eh, por estas cuatro patologías que se memorizan por las 4T: la transposición de grande arteria, la atresia tricuspidia, la tetralogía de Fallot y esa sigla que quiere decir el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Existe también una patología que es la hipoplasia del ventrículo izquierdo, que es la H, ¿no es cierto? Las 4H y una T. Sin embargo, cuando tenemos una cianosis de origen central, de origen cardiovascular, la verdad es que la gran mayoría de las veces, prácticamente un 60% de las veces, corresponde a una transposición de grandes arterias como primera causa. Esto ha sido bastante constante a lo largo del mundo, por lo tanto, cuando vean una cianosis de origen central cardíaca, con alta probabilidad se trata de una transposición de grande arteria. Bueno, si no pueden recordarse estas cuatro T y una H, existe una manera incluso más fácil para recordar cuáles son las cardiopatías que pueden producir esta cianosis. Y es simplemente acordándose con los dedos de la mano, como podían ver en el diagrama. Por ejemplo, la transposición de grande arteria, donde los vasos están cruzados, esos son nuestros dos deditos que pueden indicar que se trata con mayor frecuencia de esa patología. Otra patología es, si ustedes hacen los tres dedos, es de la tricúspide. Una tercera patología es la tetralogía de Fallot, porque son cuatro, ¿verdad? Y si abrimos toda la manito, podemos ver el drenaje venoso anómalo pulmonar total, donde los cuatro últimos dedos son las venas pulmonares que llegan a través de un colector que vendría siendo el pulgar. Entonces, de una manera fácil de recordarse cuáles son las cardiopatías que producen cianosis central: la transposición de grande arteria, la atresia tricuspidia, la tetralogía de Fallot y el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Revisemos muy someramente de qué se trata la transposición de grandes arterias, debido a que es la más frecuente y es la que ustedes se pueden encontrar en cualquier neonatología. La transposición de grandes arterias significa que desde el ventrículo izquierdo, en vez de estar emergiendo la aorta, emerge la arteria pulmonar, y desde el ventrículo derecho, en vez de emerger la arteria pulmonar, emerge la aorta. Esto va a crear una discordancia ventrículo-arterial, es decir, eh, sale el vaso equivocado desde el ventrículo. Y a pesar de que se ve bien simple, produce una fisiología bastante deleteria para el niño. Aquí podemos ver en el esquema, ustedes pueden ver ahí donde dice 65, esa es la aurícula derecha. La sangre que viene desde la vena cava llega hasta esta estructura que es la aurícula derecha y pasa hacia el ventrículo derecho. Y ahí se encuentra con la aorta en vez de la arteria pulmonar. Desde la aorta va hacia los tejidos y desde los tejidos va a volver vía vena cava hacia la aurícula derecha. Es decir, no pasa por los pulmones. Veamos el otro lado. El otro lado, a través de las venas pulmonares, va a llegar a la aurícula izquierda y desde la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, sangre oxigenada. Y desde esa sangre oxigenada, en vez de encontrarse con la aorta para ser distribuida hacia la periferia, se encuentra con la arteria pulmonar.
y desde la arteria pulmonar nuevamente va hacia los pulmones y de ahí nuevamente hacia la izquierda, generando entonces lo que se llama dos circuitos paralelos, a diferencia de lo que debiera ser en una persona normal, donde los circuitos están en serie, es decir, la sangre que está insaturada pasa por los pulmones y llega hacia el lado izquierdo para ser distribuida hacia la periferia. Aquí existen dos circuitos paralelos que son incompatibles con la vida. Por lo tanto, tiene que haber sitios donde se mezcle la sangre para que llegue algo de saturación hacia de sangre saturada, perdón, hacia el paciente. Y ustedes pueden ver ahí que uno de los sitios de mezcla es arriba, en el septum interauricular, donde existe un foramen oval. Si no existiera ese foramen oval, no se podría mezclar la sangre y el paciente moriría. En la medida que haya más mezcla a nivel de ese foramen oval, va a permitir que pase más sangre saturada hacia el lado derecho para que salga por la aorta más bien saturado. Y lo otro es que a nivel de ductus, abajo donde dice 70, necesitamos que pase sangre hacia la arteria pulmonar para que se mezcle también. Entonces, como concepto, la transposición de grandes arterias son dos circulaciones paralelas, las cuales necesitan que haya una mezcla tanto a nivel de las aurículas, a nivel del septum interauricular, como a nivel ductal. ¿Cómo se manifiesta un paciente con transposición de grandes arterias? Se manifiesta claramente con una cianosis central de origen cardiológico, intensa y progresiva y que no responde a oxígeno. Son pacientes que no se ven tan apurados para respirar. Claro, no hay patología pulmonar. Después, cuando ya se va progresando la patología, indudablemente que los pacientes tienen dificultad respiratoria, pero inicialmente llama muchísimo la atención de que es un paciente cianótico, pero que no se ve apurado. La gran mayoría de las veces no hay soplos a nivel del examen cardiovascular y si no hacemos algo, probablemente este paciente fallezca rápidamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que instalar prostaglandinas. ¿Por qué? Por lo que les mostraba en el diagrama anterior, permite que exista algo de mezcla que permita que el paciente sobreviva y se estabilice hasta que se haga el tratamiento definitivo. ¿Y por qué es importante? Porque esta patología sin tratamiento muere el tercio de estos pacientes en la primera semana. La mitad, si no hacemos el diagnóstico, va a morir el primer mes. Si no hacemos nada, pues, indudablemente que la gran mayoría de las veces va a estar fallecido el primer año. Pero la cirugía neonatal, la sobrevida es muy buena, tiene una sobrevida del 85 al 90%. Podemos ver algunas imágenes ecográficas y ustedes pueden ver ahí en la ecografía inferior la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y ustedes pueden ver que el foramen oval, la comunicación que existe entre ambas aurículas es muy pequeña. Y cuando esto ocurre, el paciente puede estar muy, muy grave a pesar de que de que le coloquemos prostaglandina para permeabilizar el ductus. Y lo que hay que hacer, como ustedes pueden ver en la ecografía superior, es a través de un procedimiento intervencional, colocar un catéter a través de la vena umbilical, podemos ascender un balón que lo que hace, ustedes pueden ver la ecografía inferior, es tirar, es romper la comunicación interauricular de manera tal de que se produzca un mayor espacio, una mayor comunicación y se favorezca la mezcla, lo que permite estabilizar al paciente antes de su cirugía. Esto es lo que se llama la septostomía de Rashkin, procedimiento que puede que en algunas neonatologías les toque asistir, ver o colaborar porque permite salvar la vida, estabilizar al paciente, favoreciendo la mezcla, como yo les decía, entre estas dos circulaciones en paralelo. La cirugía de la transposición de grandes vasos se llama switch arterial, consiste en volver los grandes vasos a su posición original, es decir, desde el ventrículo derecho que salga la arteria pulmonar y desde el ventrículo izquierdo que salga la arteria aorta. En general se hace entre el séptimo y el décimo día y tiene una mortalidad del 2 al 5%. Como tratamiento, la verdad, tratamiento general de las cardiopatías, yo les diría que hay cuatro pautas, no más que eso. Uno es la estabilización del paciente,
En segundo lugar, el uso de prostaglandina, como ustedes pueden ver, nos sirve tanto para la sospecha diagnóstica de shock o de cianosis de origen cardiovascular, el uso racional de oxígeno y el traslado una vez estabilizado el paciente. La estabilización implica todas las cosas que ustedes saben mejor que yo: el calentamiento, la limpieza, el posicionamiento y la permeabilidad de la vía aérea y, por supuesto, una vía venosa permeable. La prostaglandina es el medicamento que ha permitido la estabilización y la preparación adecuada de los pacientes previo a su traslado y previo a su diagnóstico definitivo. Es un medicamento que debe estar disponible hoy por hoy en todas las unidades de neonatología, puesto que permite salvar vidas. Ahí les colocamos la manera de prepararla y en general lo que se utiliza es 0,01 microgramos por kilo minuto, máximo 0,04 microgramos por kilo minuto. En general no recomendamos usarla a mayores dosis, puesto que tiene algunos efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios más comunes está la apnea, entonces muchas veces requerimos tener una vía aérea definitiva en estos pacientes previo a su traslado. En cuanto al oxígeno, este tema indudablemente que escapa un poco al objetivo de la clase, pero la idea es tratar de mantener una saturación de oxígeno, una oxigenación que permita mantener en equilibrio tanto el flujo pulmonar como el flujo sistémico. Y a veces eso no se logra con manteniendo pacientes con saturaciones normales, sino que, sobre todo cuando son pacientes cianóticos, en general nosotros perseguimos el balanceo en estos dos tipos de flujo pulmonar y sistémico que se alcanzan fácilmente peri 80-85%. O sea, no se asusten si un paciente cianótico no logramos llevarlo a 94, porque llevar a 94 a veces significa que existe mucho flujo, o sea, es a costa de mucho flujo pulmonar, lo que es peor para el paciente. O sea, una saturación ideal que lleve el flujo balanceado de 1 es a 1, lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, generalmente se logra con saturaciones de 80 a máximo 85. Consideraciones generales del traslado: llamar, asegurar el cupo, monitorizar equipo especializado para este tipo de traslado y, en caso necesario, antes de viajar, asegurar la vía aérea. Hoy por hoy, la verdad es que prácticamente todas las cardiopatías congénitas tienen posibilidad de ser tratadas. Y más que el tratamiento que uno les ofrece en los centros especializados, el pronóstico depende mucho del manejo inicial. De ahí la importancia de sospechar correctamente estas patologías y de tratarlas adecuadamente, puesto que con acciones bastante sencillas podemos llevar a un recién nacido a un mejor pronóstico final. Hablemos entonces, y para finalizar, la visión de conjunto en esta cardiopatía. Hablábamos entonces de que los dos grandes síndromes son la cianosis y el shock. Cuando hablamos de cianosis tenemos la obstrucción de corazón derecho; cuando hablamos de shock hablamos de la obstrucción de corazón izquierdo con todos sus representantes. La transposición de grandes arterias da cianosis central cardiológica por un mecanismo también de mezcla insuficiente por esta circulación paralela. Y todos, sea cual sea la cardiopatía, no es necesario tener clara cuál es la cardiopatía. Ya con los elementos que hemos revisado podemos sospecharlo. El tratamiento va a ser la instalación precoz de prostaglandina. Es mucho mejor instalar prostaglandinas antes de saber el nombre definitivo de la enfermedad del corazón que esperar hacer el diagnóstico definitivo, que nos podemos demorar 2 o 3 días y el corazón, el paciente, va a estar en una situación de detrimento y va a condicionar, como les decía, un pronóstico peor. Ante un recién nacido con cardiopatía congénita, siempre hospitalizar en un lugar donde se pueda monitorizar, hacer todas esas cosas: ventilación mecánica, corrección ácido-base, tratamiento del shock, cuna radiante, monitor cardiorrespiratorio y medición de presión arterial y, en caso necesario, el uso de prostaglandina. La evaluación por cardiólogo es importante, pero puede que no exista una disponibilidad inmediata para hacer esta, pero sí lo que interesa es que se haga una vez que se tomen todas las medidas primarias.
Finalmente, las cardiopatías congénitas constituyen un problema frecuente en la atención del recién nacido. Su reconocimiento precoz y las acciones que se adopten previo al traslado son los principales factores que van a determinar el pronóstico final. Y el reconocimiento de las cardiopatías es una acción clínica y no requiere de elementos de alta tecnología. Bueno, espero que hayan quedado varios conceptos claros. Si quedan algunas dudas, por favor, háganmelas saber. Muchas gracias.